El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en lo que se conocía como Puerto Stanley, iniciando un conflicto armado conocido como la Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur. En este enfrentamiento, lo que estaba en disputa era la soberanía argentina de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ocupadas de manera ilegítima por Gran Bretaña. El reclamo por ejercer la soberanía en las Malvinas es una reivindicación histórica que Argentina reclama desde que en 1833 un barco británico había ocupado por la fuerza las instalaciones locales, expulsando a sus habitantes, quienes, algunos de ellos, intentaron más tarde sublevarse sin éxito. Sucesivamente, los gobiernos argentinos fueron exigiendo el reconocimiento del derecho de ejercer soberanía por considerarlas parte del territorio nacional. Y, desde 1965, las Naciones Unidas habían señalado que ambos países debían negociarlo en el marco de las políticas de descolonización, pero pese a las recomendaciones de la ONU, el Reino Unido desestimaba las peticiones argentinas. Desde 1976, Argentina se encontraba gobernada por una junta militar que ocupó el poder mediante un golpe de Estado, iniciando lo que en sus términos denominaron proceso de reorganización nacional, lo que en realidad fue una dictadura cívico-militar. Hacia 1982, este gobierno de facto se encontraba en constante pérdida de legitimidad y, a la par de los fallidos proyectos económicos impuestos durante esos años, cada vez más se encontraba acorralada por una gran oposición al régimen motivado por las violaciones a los derechos humanos que estaba cometiendo. El conflicto por Malvinas se fue intensificando cuando el gobierno conservador de Margaret Thatcher mostró ciertas actitudes hostiles hacia la Argentina en la zona del Atlántico Sur desde finales de 1981, derivado de un conflicto con unos trabajadores argentinos de una empresa de desmantelamiento en la isla San Pedro de las Georgias del Sur. A partir de entonces, el gobierno militar argentino consideró como alternativa una solución militar que consistía en recuperar las islas mediante una acción sorpresiva que los obligue a las fuerzas inglesas a negociar el traspaso de la soberanía de las Islas Malvinas. Para ello, creó una comisión de trabajo conjunta conformada por las tres Fuerzas Armadas a fin de planear la recuperación, estipulándose para el 15 de mayo como fecha para ejecutarla. Sin embargo, dadas las hostilidades con el gobierno británico, en marzo de 1982 se produjeron acontecimientos que alteraron los planes previstos. Finalmente, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas comandadas por Mario Benjamín Menéndez desembarcaron en Puerto Stanley, que pasó a llamarse Puerto Argentino, y ocuparon las islas. Menéndez fue designado gobernador militar. Para la mayor parte de la ciudadanía argentina, la acción bélica fue una sorpresa y lo que era tan solo tiempo atrás un recurso alternativo para la Junta se transformó en una realidad. La guerra comenzaba con un discurso en donde el presidente de facto, Leopoldo Galtieri, reivindicaba los derechos históricos de nuestro país sobre aquellas islas ante una multitud que lo ovacionaba desde los balcones de la Casa Rosada. Todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Durante ese mes, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, realizó una serie de gestiones diplomáticas. Es que el gobierno argentino consideraba que era posible algún acuerdo con Gran Bretaña, pese a que las acciones del gobierno de Thatcher evidenciaban su negativa a negociar, enviando la mayor embarcación de armamentos y soldados que se haya visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, las Naciones Unidas condenaron la ocupación argentina por considerarla una agresión, obligando a nuestro país al cese de las hostilidades y al retiro de las tropas.
El gobierno estadounidense apoyó al británico, lo que fortaleció la imagen de Thatcher, cuyo prestigio antes del conflicto venía decayendo. De esta manera, una mala lectura sobre las posibles alianzas evidenciaba las falencias del plan de la Junta Militar. Es que había especulado con un posible apoyo estadounidense y una actitud indiferente por parte del gobierno británico. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos brindaron su respaldo por la causa argentina de manera solidaria, aunque con escaso peso militar. En cuanto a las acciones militares, el 1 de mayo de 1982, fuerzas británicas atacaron Puerto Argentino e intentaron desembarcar, aunque sin éxito. Al día siguiente, un submarino Conqueror hundió el crucero argentino General Belgrano en áreas cercanas a Tierra del Fuego, por fuera de la zona de la guerra establecida. Para fines de ese mes, los británicos habían establecido su fuerza de tareas en las islas, iniciando un avance contra posiciones argentinas. La batalla de San Carlos fue el primer enfrentamiento terrestre de la Guerra de Malvinas. Comenzó con el desembarco británico el 21 de mayo de 1982 y tras una breve resistencia de una sección de infantería, el verdadero poder de resistencia argentina provino de la aviación con base en el continente, generándole importantes pérdidas a la flota británica que, pese a ello, logró establecerse en la costa. Otro gran enfrentamiento terrestre fue la batalla de Pradera del Ganso, ocurrido entre el 27 y el 29 de mayo de 1982. En este enfrentamiento, el ejército británico conquistó el istmo de Darwin, imponiéndose sobre una fuerza argentina de 600 hombres. El 8 de junio, la Fuerza Aérea Argentina propinó un duro golpe a las fuerzas de tareas británicas, desbaratando un intento de desembarco de la Bahía Agradable, con la destrucción de 2 buques de desembarco, ocasionando numerosas bajas entre los británicos. Mientras las posiciones británicas seguían avanzando, los comunicados de la Junta buscaban mostrar a la ciudadanía las victorias argentinas en diferentes medios de comunicación, tratando de ocultar los fracasos y la mala coordinación de los ataques, lo que presagiaba una futura rendición. La batalla por Puerto Argentino fue la última fase del conflicto. En esta, el ejército británico lanzó su ataque final contra las últimas posiciones argentinas, al anochecer del 11 de junio de 1982, dominando los montes Longdon, Dos Hermanas y Harriet, derrotando a las tropas argentinas que comenzaron a retirarse. Los 2 días siguientes continuó avanzando por distintas posiciones. El 14 de junio, el general Mario Benjamín Menéndez se rindió desoyendo las órdenes de Galtieri de prolongar la resistencia. Los británicos condicionaron la entrega de prisioneros argentinos a un cese total de las hostilidades por parte de la Argentina. Durante los 74 días que duraron las batallas, murieron 649 combatientes argentinos y 255 británicos. Las consecuencias políticas fueron diferentes para ambos países. En Gran Bretaña, la figura de Thatcher logró imponerse, luego del conflicto, a aquellos que, dentro del partido, dudaban de su capacidad para afrontar las dificultades que atravesaba el Reino Unido y recuperó una opinión pública favorable a su gestión, lo que le aseguró una continuidad en el poder en las elecciones del año siguiente. La derrota en Malvinas, en cambio para Argentina, aceleró el fin de la dictadura cuya crisis ya se venía planteando, y a medida que se iban conociendo las condiciones en que muchos soldados conscriptos debieron combatir, es decir, mal armados, con poco abrigo y escasos de víveres, sumado a los malos tratos de los altos mandos, terminaron desacreditando a la cúpula militar que evidenciaba sus diferencias internas, lo que aceleró una salida democrática al año siguiente. El 22 de noviembre del año 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje a aquellos jóvenes que, en mandato arbitrario producto de un régimen en decadencia, defendieron con su vida la soberanía de nuestro país en las Islas Malvinas, en una guerra que los dejó marcado para el resto de sus vidas. A todos ellos, el más sentido homenaje y el más grande de los respetos. Hasta la próxima y que la historia los acompañe siempre.